Vale, instalada la cámara. Tengo aquí... sí se va calentando. Sí, si la tienes un buen rato, veo que mientras he bajado a por el cable de la cámara, he dejado puesto el... claro, no es lo mismo ponerlo aquí mientras estamos hablando un segundo. Es que me preocupa el tiempo de... para que el vídeo no dure 7 horas, pero claro, si le dedicas un poco más de tiempo, pones la placa y ahora me di cuenta que si está un poquito de tiempo ya casi no se puede tocar, pero no se podría coger. ¿Eh? Claro, depende, vamos a ver. Ahora ha calentado mucho más. No es lo mismo que ponerla y estar 5 segundos hablando y venir corriendo a ponerla en el cuero que dejarla ahí un ratito. Así que lo voy a volver a... Estoy empeñado en que me salga bien aquí. Lo voy a volver a poner aquí. Otra marca le voy a hacer más ahí. Claro, ya me estoy quedando sin pieza. Iba a hacer una marca sobre marca, pero es lo que hay. Quiero que me salga bien ahí. Así que venga. Como ahora desde ahí ya se ve más o menos todo el proceso, venga, le voy a traer aquí. Ya calentado, lo pongo. A ver si esta vez... ¿eh? Esta... Vamos a ver. No, no llega a quemar, no llega a quemar. Me deja manipularla. Vale, venga, prensa para abajo. No llega a quemar si la coges y la sueltas. Vale. Apretamos un poquitín. Que antes igual me he pasado apretando. Que quede ahí un poquito uniforme. La técnica de la placa, del sello, el troquel, tendría que mejorarla también. De manera que se vea cuando queda centrada, pero todo esto son pruebas. Bueno, yo creo que es suficiente. Ya he visto antes que con poquito enseguida marca. Y ahora encima tenemos la placa de presión, la de arriba, caliente, con lo cual enseguida coge temperatura. Vamos a ver. Claro, claro. Ahora la mantiene caliente. La mantiene caliente. Bueno, bueno, bueno. Pues exactamente. Ese es el problema, que no lo calentaba suficiente. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede ver ahora. Os lo puedo enseñar para que lo veáis. A ver, problema de luz. Bueno, esta es la que hemos hecho ahora, la de arriba. La vemos, ¿no? Perfectamente marca ahora. Perfectamente. Perfectamente. O sea que el problema no era de centrado ni de presión. Presión la justita. Con poquita marca perfectamente. La vemos, ¿no? La marca de arriba. Y nos ha salido ahora perfecta. Igual que hicimos en su momento utilizando, humedeciendo el cuero, marcaba perfectamente, con calor, vemos que calentando lo suficiente, o sea, en la plaquita esa de la cafetera, en vez de dejarlo como estábamos antes, que estábamos hablando y lo dejaba ahí a lo mejor 5 o 10 segundos, pues a lo mejor es un minuto. Que caliente bien, no va a llegar a fundirse, ya hemos hecho todas las pruebas y hemos visto que no alcanza más de 47 grados, por lo menos la mía, con lo cual no llega a fundir el sello. Y calentando un poquito la pieza de presión, que se mantiene caliente, tengo que decir, se mantiene caliente, o sea, dejándole, por ejemplo, un minuto, lo que he tardado en bajar y subir, se calienta, que está calentita, se puede coger, pero está calentita, lo puedo asegurar, Y la placa... La de cobre, esta se enfría más rápido. La noto yo a simple tacto tibia, no está fría, pero vamos. Esta es la que mantiene el calorcito. Y si calentamos las dos, pues esta hace que mantenga el calor también la otra. Esta se enfría muy rápido. El cobre y el estaño son buenos conductores de la electricidad, pero claro, al ser tan pequeña la placa se enfría rápido. Pero bueno, el problema es ese. Calentando lo suficiente... Porque antes estábamos calentando, repito, yo qué sé, 5 o 10 segundos o 15, pero lo he dejado puesto ahí. Mientras bajaba por el cable, no he tardado mucho, minuto o dos, mientras estaba calentando ahí y hemos visto que el resultado es esta marca de arriba y queda perfecto. Bueno, mientras estoy hablando, para no perder tiempo,
Sigo, vuelvo a dejar las placas ahí que se vayan calentando. Aquí ya hemos visto que en cuero artificial, ya hemos visto que en cuero artificial nos marca perfectamente. Nos marca perfectamente. O sea, nos valdría. Otra prueba más. Vamos con el piel, con la piel. O cuero natural. Aquí no tenemos ninguna marca. Y ya hemos visto más o menos, ya tenemos alguna idea de cómo va el rollo. Así que lo voy a dejar ahí un poquito. Que se caliente bien. Dejamos aquí la pieza. Y que se vaya calentando. Vamos a ver. Claro, como estaba caliente de antes, ahora ya coge temperatura más rápido. Con lo cual ya casi no hay ni que girar la plaquita del sello. Le transfiere la placa de presión, le transfiere calor. Bueno, pues lo voy a poner. Una vez que está caliente, ya es más de lo mismo. Lo voy a poner aquí, porque se calienta rápido, tengo que decir. Lo pongo ahí encima, traigo la plaquita. La pongo ahí, centradita. Ahí estaría más o menos centrada. Vale. Apretamos. Con poquito. Le cogemos el punto también a la presión. No es mucho. Le cogemos el punto también a la prensa. Le vamos cogiendo el punto al tiempo de calentar, de temperaturas, a la presión que tiene que ejercer la prensa. Y bueno, vamos mejorando. Aquí nos ha salido, vamos, por lo menos para mí, valdría perfectamente. Y no tenemos que humedecer la piel. Si le hemos teñido o pintado con algún tipo de pintura o tal y tenemos la duda de a lo mejor al humedecer si nos lleva la pintura y nos destroza el trabajo o tal, bueno, pues ya vemos que calentando un poquito que se puede hacer perfectamente. Vale, yo sigo hablando y esto sigue marcando ahí, así que venga. Vale, quitamos esta ahora. Quitamos la plaquita. La dejamos allí que se vaya calentando porque vamos a seguir haciendo diferentes pruebas. La dejamos ahí que se vaya calentando y vemos que en piel natural, pues también nos hace la marca. Perfectamente se vería. Se ve, ¿no? Nos serviría también perfectamente. Lo vemos, ¿no? Perfecto. Con calor. Perfecto. Vale. Otra más. Aquí, en esta que dijimos aquí que está un poco teñida. Esto estará teñido de... Pues no sé si sería del tinte... No sé qué tipo de tinte será este. No sé, eso el que se dedica a teñir en cuero, eso lo sabrá. Pero vamos, yo lo voy a hacer aquí, encima de... Porque creo que me entra la placa aquí. Así que lo voy a hacer ahí encima a ver qué resultado da. El tinte, pues no sé qué tipo de tinte será ese. Especial para tejidos o algo así, imagino que será. No creo que valga cualquier tipo de pintura. Bueno, pues vamos a ver. Claro, una vez que ha cogido temperatura la placa de presión más el sello, pues ya es simplemente... colocar encima la placa de presión y bajamos la prensa. Presionamos un poquito, que repito, tampoco hace falta meterle una tonelada de presión, con poquito, vamos, con poquito. Sí que lleva un poquito de presión, pero vamos, no una tonelada. No sabría decir cuánta. Para eso otro aparatito me haría falta. Para ponerle ahí, que le presionara la prensa y calcular
la presión que es necesaria, pero bueno, más o menos a ojímetro, como la gran mayoría de las cosas que hacemos. Bueno, pues yo creo que ya vemos que el tiempo de presión con poquito es suficiente. Venga, vamos levantando la prensa ya. Vale, quieta ahí. La colocamos otra vez en... Ya no perdemos tiempo. Vamos a ver. La mantiene caliente, pero vemos que es soportable al tacto. Es soportable, no quema ni mucho menos. Aquí se ha quedado pegado. Aquí se ha quedado pegado, porque esto debe ser plastificado. Aquí se ha quedado plastificado. Tendríamos que tener cuidado con estas superficies plastificadas. Bueno, no se ha quedado pegado, se ha desprendido, pero quizás no por el exceso de calor, por el exceso de presión. A lo mejor en las superficies plastificadas, con un poquito menos de presión, sería suficiente. Vemos que lo ha dejado marcado. Lo vemos, ¿no? Lo ha dejado marcado perfectamente, pero vemos aquí en la pata de la R, por ejemplo, que casi... que no ha llegado a derretir, pero casi ha marcado un poquito de más. Con un poquito menos de presión sobre esta especie plastificada, con un poquito menos de presión, nos iría mejor. Voy a hacer en la otra, ya que estamos, con un poquito menos de presión, porque vemos que queda aquí perfectamente grabado, perfectamente, y esto es como plastificado. Esto no es piel, tengo que decir. Piel es esto marrón, esto no. Esto es como un adorno, como piel sintética o plástico o algo así. Le voy a hacer un corte para ver exactamente lo que es. Voy a hacer un corte y así vemos exactamente lo que es. Bueno, pues al corte es... Tiene la telita ahí, otro poco más. Tiene la tela pegada ahí, pero está encolada, pero bien encolada. No me deja arrancársela para ver lo que es por debajo. Ahora va encolada ahí, pero es como una especie de... Lo vemos, ¿no? Como una especie de telita. Sí, pero no, cuero no es como una especie de plástico o Sky o algo así, que me parece que tengo por ahí también para hacer la prueba. Vamos a ver, como una especie de, como si fuera la lonita esta, un poquito más gordo, que es como de plastificado de esto de los toldos o una cosa así, algo así es. Así que esto con un poquito menos de presión es suficiente. Vale, bueno, voy a hacer la prueba aquí ahora y vamos a probar con un poquito menos de presión, que yo creo que nos va a funcionar con un poquito menos de presión. Vale, colocamos la placa de presión. Bajamos la prensa y con poquita presión aquí ya va quemando más, con lo cual, claro, ya no pierde tanto calor y entre carga y carga, como si dijéramos, va cogiendo más temperatura, así que eso hay que tenerlo en cuenta también. Esta sí llega a quemar, fíjate, casi. Antes podría manipularla más, podría tocarla, ahora ya no puedo tocarla tanto. Bueno, levantamos la prensa y retiro. Vamos a ver ahora. Bueno, pues ahora nos ha quedado pegado, no he apretado tanto y vemos que la marca la ha hecho. Quizás no tanto como nos hubiera gustado, pero la marca la ha hecho, yo creo que perfectamente. Se aprecia perfectamente. Luego sería cuestión, pues eso, de ajustar la presión, etcétera, etcétera. Pero vemos que funciona perfectamente. Lo vemos, ¿no? Vale. Vale. Otra. La placa ahora
es soportable en la mano, pero llega un momento que la tienes que soltar. Llega un momento, así que vamos a probar ahora aquí, como veo que todavía está caliente, y voy a colocar por debajo una placa de cuero, porque veo que si no aquí no se va a marcar bien. Vale, coloco el sello encima, la plaquita que todavía está caliente, esta todavía transfiere calor. Se la colocamos encima. Transfiere calor, que no llega a quemar, repito, pero en la mano tampoco te deja tenerla mucho tiempo. Bueno, vamos a apretar un poquito. No va a llegar a derretir la tela esta plastificada, tipo toldo o una cosa así. Ah, no, estaba oyendo el chuf chuf por ahí y digo, se está derritiendo. No, es la cafetera que se conoce que le queda algo de agua ahí en el... Bueno, yo creo que el tiempo ejercido de presión, yo creo que es suficiente. Unos 5 segundos, yo creo que es suficiente. 5 segundos, una cosa así. Le levantamos, eso hay que irlo controlando también. Mantiene el calor todavía. Mantiene el calor. Bueno, la colocamos allí. Y vemos que aquí también nos marca. También nos hace la marca, perfectamente. No mucho hecho aquí. No mucho. Yo creo que hay que calentar el sello. Hay que calentar un poquito más. Voy a hacer otra prueba. La placa de presión yo creo que tiene calor de sobra. Calentamos un poquito más la placa, la del sello, que coge temperatura enseguida, tengo que decir. Y lo mismo que coge temperatura enseguida, lo pierde enseguida. Tiene tan poca superficie. Pero bueno, lo voy a volver a colocar ahí. Lo colocamos ahí en su sitio. Le coloco la placa de presión. Ahí más o menos. Y bajamos la prensa. Y esta vez le voy a apretar un poquito más. Antes no he querido pasarme. Ahí. Antes no he querido pasarme, pero veo que apretando un poquito más, porque aquí hicimos la... Sí que quedó marca. Vamos a ver si restregando con la mano se borra o desaparece. No, no desaparece tan fácil, no. No desaparece tan fácil. Bueno, vamos a ver ahora que le hemos aplicado un poquito más de presión. Vamos a ver qué ha ocurrido aquí. Vale, pues ahora sí, mejor. Hay que controlar, hay que tener muy en cuenta las temperaturas. No pasarse, lo vemos, ¿no? Muchísimo mejor que la anterior. Vemos la anterior. Que en unas zonas marcó más y en otras menos, lo vemos, ¿no? Y la que hemos hecho ahora, que nos ha quedado perfectamente. Nos ha quedado perfectamente. Bueno, pues ese es el rollo, cogerle el truco, pero que se puede hacer. Vale, pues tenemos hecha. Ya que tengo la pieza aquí de cuero, voy a marcar en esa. Vamos a comprar en cuero de esto de los guantes, de soldar. Voy a intentar hacer una marca ahí. Bueno, pues vamos a por el sello. Se le coloco encima la placa de presión. Se la coloco encima. Vemos que la podemos manipular, que es lo bueno que tiene, con relativa facilidad, porque no nos quemamos. Vale. Ahí, le meto un poquito de presión. Lo dejamos un poquito. Y vemos el resultado que va a hacer aquí sobre esto es el cuero natural. De esto del que lleva los guantes de soldador y tal. Bueno, no es muy gordo, pero se ve que es piel natural. Vale, pues tenemos hechas las pruebas en la lona.
o plástico de este de toldo, vemos que nos funciona perfectamente. También hemos visto que aquí, en el plastificado de tipo piel, Sky o una cosa así, los sillones también, sillones, sofás y cosas de esas están hechas de ese tipo de material. No he probado aquí, luego voy a probar aquí, sobre esta piel. A ver, bueno, pues aquí hemos visto que funciona, en piel natural, hemos visto que funciona también perfectamente. Se mantiene la marca, no desaparece ni mucho menos. En el cuero artificial también funciona perfectamente. Vamos a ver ahora, voy a levantar la prensa, a ver sobre este tipo de piel de los guantes. Volvemos a colocar la placa allí, que se vaya calentando. Mantiene la temperatura. La plaquita, es importante tener la plaquita que mantenga la temperatura. Bueno, pues vemos que también. Vemos que también, ¿verdad? Perfectamente. Nos lo hacen en este tipo de piel. Vale, pues voy a probar ahora en hacerlo aquí. Y nos quedan un poco más de pruebas que hacer, pero es que yo en este de pelo de vaca, yo creo, no sé, voy a probar por probar. Yo creo que ahí con el pelo no va a dejar hacer nada, pero bueno, no sé, vamos a probar a ver. Bueno, venga, colocamos aquí el sellito, colocamos la placa de presión, bien centrado a poder ser, es importante para que nos apriete toda la placa por igual. Vale. Le damos ahí. ¿Cuánto? Vale. Calculamos más o menos la presión a ojo. No llega a quemar la placa de presión, repito, pero tampoco te creas que la puedes tener mucho en la mano. O sea, es cogerla de aquí, de la placa de la cafetera, traerla aquí y soltarla. No te creas que te deja, que ya estaba en el dedo empezando a decir, suéltame. Bueno, pues yo creo que con la presión que tiene ahí es suficiente. Y durante este tiempo yo creo que ha sido suficiente el tiempo de presión. Vamos a aflojar, no hace falta mucho tiempo. Vamos a ir aflojando la prensa. Quitamos la placa de presión, la volvemos a poner allí, que se vaya calentando. Esta la quitamos también de aquí, la volvemos el sello, ponemos ahí y vemos que perfectamente. Nos hace la marca perfectamente. Esta es piel. Esta sí se ve que es piel natural, que era de unas botas y tal y cual, con estos adornitos plastificados o esto, costuras y demás. Pero se ve que la piel por encima es así como está, no sé cómo llamarle, muy curtida o como tiene como una especie de, está como plastificada por encima. No es, por ejemplo, como esta otra, que esta otra sería así más, no sé, más natural al tacto y bueno, pues esta está como un poquito más, yo qué sé, por el producto o a lo mejor se le aplicó algún producto, algún betún o alguna cosa así. Bueno, la cosa es que vemos que lo hace de maravilla también. Lo vemos, ¿no? Vemos que perfectamente nos hace la marca ahí. Perfectamente. Vale. Bueno, me falta hacer las pruebas aquí en el pelito este de cabra o vaca, en este caso me parece que es. Vamos a probar ahí. Y luego ya en la última que tengo, en esta de como correa de cinturón militar, tipo nylon, una cosa así, de esto que es así como plastificado, ya sabéis lo que es. Tipo plástico, una cosa así. Bueno, pues vamos a hacer la prueba aquí también. A ver. Esto al ser plástico, plástico nylon, plastificado, vemos que, a ver si tengo el mechero por aquí,
Vemos que con calor, lo vemos, ¿no? Cómo se encoge. Vemos cómo se encoge. Bueno, y luego lo tocas, vemos cómo se pega el... Es prácticamente plástico. Ese hay que tenerlo en cuenta a la hora de darle calor. Ese hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues vamos con la prueba del pelo de cabra. Vamos a ponerlo ahí. Le ponemos la placa de presión. Ahí. Le metemos presión a la prensa. Vale, yo creo que hay suficiente. Yo creo que ahí es suficiente. Dejamos un poquito y vamos a ver. Sí, aquí ha quedado muy bien. Muy bien, muy bien. En este tipo de piel queda muy bien, muy bien. Ha quedado marcado muy bien ahí. Sí, vamos, en los demás también. Luego depende también del rollo con que, de la presión con que le pongas o la presión que le des. Pero marcaría, por lo que veo, prácticamente en cualquier superficie. Prácticamente. Por lo menos en las que he probado veo que en todas. Con calor y queda igual que humedeciendo el cuero o incluso mejor. Depende de la presión que le des. Bueno, pues vamos a levantar la prensa ya. Yo creo que ya ha tenido tiempo de actuar. Quitamos la placa de presión, volvemos a llevarla a la plancha porque vamos a continuar. La plaquita está caliente, no llega a quemar, se puede manipular, pero sí mantiene el calor, que es importante. Y bueno, vemos el resultado. ¿No? A ver si se puede apreciar. Si le puedo poner, hombre, que se aprecia ahí. Estamos jugando con las luces y las sombras. Joder, a ver cómo lo pongo para que se vea, leche. Ahí. Vemos que marca ha hecho. Marca ha hecho, pero como la marca del demonio. La tiene ahí debajo del pelo que... como escondida. No sé si se puede apreciar bien. Que la marca está ahí. La marca está. Además, como sabemos cuál es o cómo es más fácil de identificar. Vamos a ver cómo lo puedo poner para que se vea ahí bien, hombre. Ahí, vemos que la marca está ahí debajo, pero claro, el pelo no lo disimula. Pero la marcaría perfectamente. Lo que pasa es que está ahí camuflada debajo del pelo. Y se llega a apreciar, pero está. También nos valdría, pero claro, habría que tener en cuenta eso. Que el pelo nos lo deja... Hombre, yo a simple vista... Pero sí es cierto. La marca hecha está, pero el pelo, pues eso. Nos lo disimula un poquito. Y si mueves el pelo, como estoy haciendo yo ahora, con el dedito, pues adiós. Mueves el pelo, ya. La marca sigue quedando en el cuero porque está hecha la marca en la piel, pero el pelo lo ha hecho desaparecer. Que no se aprecia por el pelo, vamos. Ahora sería cuestión de afeitar el pelo para ver si la marca sigue debajo. A ver, la tijerita, que le voy a rapar un poco los pelos. Le rapo un poco los pelos a ver si se sigue apreciando algo ahí debajo. Bueno, ha sido un afeitado rápido. Ha sido un afeitado rápido, pero vemos que la marca está ahí debajo. No sé si se puede apreciar, pero vemos que la marca sigue ahí debajo. Si la afeitáramos, el pelo, ha sido ahí unos trasquilones que le he hecho más bien, pero vemos que la marca sigue ahí debajo. A pesar del pelo, la marca seguiría ahí debajo. O sea que si hacemos en el sellado, en piezas de estas con pelo, la marca sí que queda,
pero claro, al remover el pelo luego pues nos lo hace desaparecer, pero la marca seguiría debajo. El pelo nos lo tapa al cambiarlo de posición, al moverlo tal y cual, pero la marca seguiría debajo. O sea, rapándolo veríamos perfectamente la marca que está debajo. Creo que se aprecia por ahí. No voy a rapar más, pero sería cuestión de hacerle un afeitado y... porque yo a simple vista, no sé vosotros si lo podéis apreciar, pero yo a simple vista lo puedo ver bien. Sería rapar la piel para dejarlo así, rapado, y aparecería la marca. Bueno, pues vamos con la última, venga. Que vaya rollo que estoy metiendo hoy. Bueno, pero el fin justifica los medios, creo yo, ¿no? Bueno, vamos con la piecita esta. Quieta ahí. Vamos con la placa de presión. Que coño, rápidamente dice suéltame. Sí, sí. La tienes ahí un minutito, vamos a ver, no te muevas de ahí. La tienes ahí entre carga y carga. Entre que la tienes aquí. La voy a apretar un poquito más y ahora sigo cascando. Vale. No me voy a pasar mucho porque está bastante caliente ahora la placa. Hay que tener eso muy en cuenta. La temperatura entre carga y carga, como yo digo. Ahora la tienes aquí. La sacas, la llevas allí mientras estamos hablando y tal igual. Claro, la placa sigue calentándose. Y hay que tener en cuenta eso, que al tacto, por lo menos en mi caso, que al tacto casi sea soportable. Que se pueda coger la placa en la mano o poquito más. Cogerla y llevarla y traer, que se pueda manipular. Y esa sería la temperatura ideal. Si la dejas que se caliente más, que casi no la puedes coger con la mano, casi sería demasiada temperatura. Porque una vez que se caliente el sello, con el poquito calor que le aporta la placa de presión, con la placa de presión que se pueda coger, que sea soportable el manejo, y el calor que aporta el sello, yo creo que sería la temperatura, jugando ahí con eso, sería ideal. Bueno, ya hemos visto que no hemos fundido nada, con lo cual el calor del sello no llega a ser de fusión, que nos atraviese y nos destroce la pieza. Puede ser que por la presión luego que le demos nos deje un poquito más de marca, nos deje menos, pero no llega nunca a destrozarnos la pieza, que yo creo que en definitiva es lo que nos interesa. Así que, bueno, mientras estábamos hablando, la prensa está haciendo y el calor están haciendo su trabajo. Vale, levanto la placa de presión, ya no la voy a volver a calentar. Y es más, apago esto, apago la cafetera porque... Bueno, cafetera, hay que irle cambiando el nombre ya, porque no va a volver a hacer café. Bueno, la placa de presión quema. No llega a achicharrarte los dedos, pero vamos. Sí tiene suficiente temperatura como para la placa. Esta vez quema un poquito más. Bueno, pues aquí no. Para esto, por ejemplo, pues no nos valdría, porque prácticamente ahí no ha hecho nada. Se ve ahí, o dándole muchísima más presión, vemos que ha querido hacer algo ahí, o dándole muchísima más presión, o para esto, por ejemplo, pues no nos serviría. No sé, habría que aplicarle a lo mejor muchísima más presión y a lo mejor llega ahí teniéndolo más tiempo, habría que hacer diferentes pruebas, pero bueno, en principio para este tipo de material, pues en principio no nos valdría. Haciendo otras pruebas, dejándolo más tiempo, dándole más presión o tal, no sé, a lo mejor, porque algo de presión o algo ha querido marcar, pero bueno, prácticamente nada. Bueno, además, a nosotros lo que nos interesa, más que nada, yo creo que es la piel. La piel, y hemos visto que en diferentes tipos de piel, nos marca perfectamente. Que es lo que nos interesa. Bueno, vemos que se puede hacer.